Estás entrando al espacio por excelencia de la información vía Internet. NP Noticias. NP Noticias. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo. Hola, ¿cómo estás? ¿Sabes por qué a López Obrador no le gusta contar la historia completa de la transición a la democracia? Pues porque lo deja muy mal parado, porque lo desnuda como lo que realmente es. Hay dos momentos clave que explican ese gran cambio, esa transición a la democracia. Y son justo dos momentos de los que curiosamente no le gusta hablar a López Obrador. Y ahorita vas a ver por qué. Chihuahua 86 y el fraude del 88. Primero recordemos que en 1986 hubo elecciones en Chihuahua para elegir al gobernador. En ese entonces todo lo controlaba el PRI, pero debido a la crisis económica que empezó en el 82, la gente estaba ya muy enojada con el gobierno, muy enojada con el PRI. Entonces, en medio de ese malestar social, se cometió un asqueroso fraude electoral en las elecciones para gobernador. O sea, literalmente le robaron la elección a Pancho Barrio. Y no porque lo diga yo. Los intelectuales más importantes de esa época salieron a denunciar el fraude electoral. Hasta un desplegado publicaron. Lo firmaron Octavio Paz y Enrique Krause. También Gabriel Said y Héctor Aguilar Camín, lo mismo que Elena Poniatowska y Carlos Monsiváis, entre otros. El reclamo no tenía nada que ver con ser de derecha o de izquierda. Era una lucha porque hubiera democracia en México. Fíjate, Luis H. Álvarez, siendo presidente municipal de Chihuahua por el PAN, inició una huelga de hambre en protesta contra el fraude. ¿Y quién viajó hasta Chihuahua a convencerlo de levantar la huelga de hambre? Un líder histórico de la izquierda mexicana, don Eberto Castillo. O sea, lo que hay que recordar es que Chihuahua 86 fue un parteaguas porque se unieron todos los que creían en la democracia. Quizá te estés preguntando, ¿por qué habría de avergonzar todo esto a López Obrador? Pues muy simple. ¿Quién fue el arquitecto de ese fraude electoral en Chihuahua? El secretario de Gobernación. ¿Y quién era el secretario de Gobernación en el 86? Era Manuel Bartlett. ¿Y dónde andaba López Obrador en ese momento? En el PRI, calladito como momia. Era un distinguido priista del estado de Tabasco. El otro episodio que no les gusta es el que pasó 2 años después, la elección presidencial del 88. Compitieron Carlos Salinas de Gortari por el PRI, Manuel Cloutier el Maquío por el PAN, Cuauhtémoc Cárdenas por el Frente Democrático Nacional, al que por cierto más adelante se sumó Eberto Castillo. ¿Te acuerdas el que 2 años antes fue a ver a don Luis H. Álvarez a su huelga de hambre? Pues para sorpresa de todos, el día de las elecciones, ¿a quién le daban ventaja los primeros resultados oficiales? Por primera vez en la historia, no iba ganando el PRI. Los primeros resultados le daban ventaja a Cuauhtémoc Cárdenas. ¿Pero qué pasó después? Pues todos lo sabemos. Se cayó el sistema. No existía el IFE. Era el secretario de Gobernación quien encabezaba la organización de las elecciones. ¿Y quién era el secretario de Gobernación? Pues seguía siendo Manuel Bartlett. La caída del sistema no es un mito, es verdad. Hay video del momento en el que se anunció la caída del sistema. Hemos tenido dificultades en la recepción de la información, pero estamos ya en situación de poder afirmar que el retraso que tenemos... Y algunos dirán, pues el Financial Times siempre impulsó el modelo económico neoliberal en México y en el mundo. Y ese modelo ha fracasado. Entonces, ellos, en vez de estar cuestionando nuestro proyecto alternativo, en lo económico, en lo social, en lo político, deberían de ofrecer disculpas al pueblo de México y al mundo entero, porque la crisis en México y la crisis en el mundo. Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de NP Noticias de la tarde.
Hoy lunes 5 de octubre del año 2020. Con el gusto y con el placer de siempre de estar nuevamente aquí con ustedes. Gracias por acompañarnos, gracias por hacer clic en el amplio mundo de las redes sociales. De verdad, muchísimas gracias por permitirnos llegar hasta la comodidad de sus hogares, de sus oficinas, de su trabajo, de su vehículo, donde quiera que ustedes se encuentren. De verdad, muchísimas gracias por darnos esta nueva oportunidad. Hoy, como siempre, transmitimos desde el Puerto Internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, para todo el mundo. Muchísimas gracias, amigos cibernautas. Bueno, nuevamente Ricardo Anaya le pone el cascabel al gato y anuncia que pues López Obrador, cuando realmente se necesitaba que alguien defendiera la causa que llevó a una huelga de hambre a Luis H. Álvarez allá en Chihuahua, donde en aquel momento pues le habían ganado la gubernatura a Pancho Barrios, si no mal recuerdo. Pues López Obrador era un miembro distinguido del PRI, un personaje que estaba dentro del sistema de gobierno, y Ricardo Anaya dice que estaba muy calladito. ¿Dónde estaba López Obrador cuando se vino lo del fraude de 1988, cuando el hoy secretario o hoy director de electricidad, Manuel Bartlett, era el encargado de ser quien manejara o llevara los resultados de una elección presidencial? En aquella ocasión el sistema electoral se cayó y ahí terminaron los sueños de Cuauhtémoc Cárdenas, quien ya llevaba una clara ventaja. Esto que hoy dice Ricardo Anaya, donde lo tacha prácticamente de ser un personaje que quiere pues decir que es el único izquierdista o es el único que ha defendido la democracia, pues hoy Ricardo Anaya los desnuda completamente y habla de que López Obrador, al igual que muchos que hoy están en su gobierno, pues fueron priistas y estuvieron avalando el fraude electoral, los fraudes electorales de aquellos años. La lucha por la democracia, dice Ricardo Anaya, no es de un solo hombre, sino que es de un conjunto de políticos y de personajes que han luchado día con día por lograr que este país sea mejor, y que hoy desafortunadamente pues parece que se está perdiendo. ¿Dónde estaba López Obrador en el fraude electoral de 1986? En el PRI, y calladito como una momia, le dice Ricardo Anaya a López Obrador. Y es que para toda la suma de estas cuestiones hay que ver la enorme concentración de personas que este fin de semana, se reunieron en el Zócalo de la capital de la República, en la Ciudad de México, para exigir la renuncia de López Obrador. Antes había solicitado que cuando se reunieran 100,000 personas, él se iba a retirar. Pero hoy ya dijo que se aguanten, que no coman ansias, que es para el siguiente año, y nuevamente se tiene que tragar sus palabras y nuevamente tiene que incumplir las promesas, las mismas que dijo ayer cuando era candidato, de que tendría este país mejor seguridad, una mejor economía, que creceríamos al orden del 8 o el 10% en el Producto Interno Bruto, que no iba a haber más represión, que los militares iban a regresar a los cuarteles. Nada de eso se ha cumplido. Y hoy Ricardo Anaya saca un nuevo audio y video donde afirmó que durante el fraude electoral en Chihuahua en 1986 López Obrador era militante del PRI y estuvo calladito como una momia. Duro y certero mensaje político que
envía Ricardo Anaya a López Obrador. Quizás te estés preguntando, ¿por qué habría de avergonzar todo esto a López Obrador? Es muy simple, dice Ricardo Anaya. ¿Quién fue el arquitecto de ese fraude electoral en Chihuahua? El secretario de Gobernación. ¿Y quién era el secretario de Gobernación en el 86? Manuel Bartlett. ¿Y dónde estaba López Obrador en ese momento? En el PRI, calladito como una momia, destacó Ricardo Anaya en este nuevo video. Explicó que a López Obrador no le gusta contar la historia completa de la transición democrática en el país debido a que esto lo deja muy mal parado. Anaya señaló que existen dos momentos claves en la transición a la democracia: Chihuahua en el 86 y el fraude del 88. En 1986 hubo elecciones en Chihuahua para elegir gobernador. En ese entonces todo lo controlaba el PRI, pero debido a la crisis económica que empezó en el 82, la gente estaba ya muy enojada con el gobierno, muy enojada con el PRI. Se cometió un asqueroso fraude electoral en las elecciones para gobernador. Así le robaron la elección a Pancho Barrios. El tema no era si pertenecía a la derecha o a la izquierda, dijo Ricardo Anaya en este nuevo video, sino que era una lucha por la democracia. Incluso el entonces alcalde panista Luis H. Álvarez inició una huelga de hambre en protesta por dicho fraude y fue Eberto Castillo, líder de la izquierda, quien viajó para convencerlo de levantar dicha huelga. El otro episodio ocurrió 2 años después, en el 88, en aquel fraude electoral donde Carlos Salinas se alzó con el triunfo cuando Manuel Bartlett anunció que se había caído el sistema y que cuando este se reanudó ya llevaba una ventaja Carlos Salinas de Gortari. De ese tamaño el asqueroso sujeto que hoy está en el gobierno de Morena, que hoy es el director de la Comisión Federal de Electricidad, López Obrador, evaluando a un represor, a un antidemocrático, como lo fue o como lo es Manuel Bartlett Díaz. Es lamentable, pero es la verdad. No podemos ocultarlo, tenemos que decirlo, porque esto que yo estoy diciendo no lo digo nada más porque yo quiero, sino que esto que hoy estamos hablando está saliendo a la luz pública. Y bueno, esa es la verdad, pese a lo que la gente pueda pensar o pueda decir. Lo cierto es que lo que estamos viviendo el día de hoy, no lo digo yo nada más. El Financial Times, un periódico muy importante allá en Nueva York, pues ha anunciado que la nueva figura del autoritarismo se llama Andrés Manuel López Obrador. Es cierto, la democracia siempre ha estado en riesgo, pero hoy lo poco o lo mucho que se había avanzado en democracia, este señor que tenemos como presidente de la República está invadiendo todas las esferas del gobierno. La última de esas fue lo que ha dicho la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que si bien es cierto ya no va a incluir los nombres de los expresidentes que van a ser enjuiciados, pues bueno, le corrige la plana al presidente López Obrador, que a mi punto de vista se está convirtiendo en un personaje que no le gusta que nadie le diga nada. Es una forma de ejercer el presidencialismo, ese presidencialismo del que tanto nos quejamos el día de ayer y que hoy desafortunadamente, y que él se quejó de ese sistema de gobierno y que hoy desgraciadamente pues lo está haciendo igual o peor que los gobiernos prianistas. Es lamentable porque sinceramente se debe de tener muy abierta la mente para entender lo que hoy estamos viviendo con la figura de Andrés Manuel López Obrador. López Obrador concentra cada vez más poder en sus manos y la mayoría de las grandes decisiones solo son suyas. Cuestiona a todos los críticos, a todos los que lo critican, y se está convirtiendo en un caudillo autoritario como el que la región esperaba era cosa del pasado, cuando pensábamos que esto ya había terminado, que con la llegada de él era una nueva etapa, una verdadera transformación. Pues definitivamente vemos que no es así. Esta advertencia la hace el periódico británico Financial Times en su editorial publicado hoy, titulado López Obrador, la nueva figura del autoritarismo en Latinoamérica, y en el que lo califica de intolerante. Porque mire usted,
Tirar un aeropuerto como el que se estaba haciendo a mano alzada, consultado por los ciudadanos o por la gente, es una barbaridad y es de veras una falta de respeto a todos los ciudadanos, y esa destrucción nos costó dinero a todos. Y luego Constellation Brands es una empresa cervecera allá en Baja California que también fue cerrada a mano alzada. Y hay muchos mensajes que hacen que los inversionistas pues no quieran venir por acá o que lo estén pensando. Lo que hoy hace el Financial Times es una seria advertencia, una clara advertencia a cualquier inversionista que quiera venir a nuestro país, porque se supone que vivimos en un marco regulatorio de la ley, de normas, de una constitución, pero que el presidente de la República poco a poco las ha venido desgastando, y eso no le asegura a nadie que su inversión, cuando la tenga aquí en México, se la garanticen teniendo a un presidente que en cualquier momento a mano alzada te puede echar a perder tu negocio, y nadie está dispuesto a venir a perder su dinero a este país. Veámoslo desde ese punto de vista, analicemos muy bien lo que está sucediendo, dejemos a un lado el estómago, a un lado las vísceras, y concentrémonos en que está un presidente que está lastimando a nuestras instituciones. Más allá de que cada quien tenga sus preferencias ideológicas, veamos que esto no está caminando bien. Sinceramente, algo no está funcionando bien. Esta semana, fin de semana, no me diga usted si son 10,000, 20,000, 100,000, los que hayan sido, pero se reunieron en el Zócalo de la Ciudad de México para protestar en contra del presidente. Esto no se había visto en tan solo 2 años de gobierno, porque el sistema que López Obrador traía es muy diferente al que hoy está aplicando. Bueno, este diario británico señala que si bien López Obrador arrasó en las elecciones del 2018 con el mandato de implementar una transformación radical, que el mandatario llama cuarta transformación, lo que no obtuvo fue un mandato para desmantelar las instituciones. El rotativo advierte que el más reciente ejemplo de cómo una institución se inclina ante la voluntad del mandatario es la Suprema Corte, al decidir el jueves pasado que es constitucional su plan para convocar a un referéndum sobre si enjuiciar o no a los expresidentes. Bueno, así que cuando un presidente exige lealtad a ciega a los funcionarios, deberían de sonar las alarmas. Cuando pide una votación del pueblo para enjuiciar a sus predecesores, lanza una andanada contra el cuerpo electoral independiente y avergüenza en público a quienes lo critican. Hay buenas razones para sentir miedo. Comienza el editorial. El editorial pues es el consejo, no es la pluma de un periodista, de un columnista, es el consejo, el comité de un periódico el que lanza este editorial. Se señala que tras 2 años en el poder, los resultados de la gestión de López Obrador son más bien magros, excepto por la reforma al sistema de pensiones. El crecimiento económico, explica el Financial Times, se detuvo en su primer año de gobierno y se prevé que la recesión económica del país este año sea la peor de cualquier gran país de Latinoamérica, a excepción de Argentina. Luego se pregunta, ¿por qué el señor López Obrador es tan intolerante? El órgano electoral, recuerda, ha sido criticado y atacado por AMLO por nunca garantizar las elecciones libres, aunque dicho órgano certificó su victoria. Pero el presidente quiere apropiarse de todo. Esto es muy grave y hay que analizarlo muy bien, ¿no? Porque no se trata nada más de hablar por hablar. Veamos lo que está sucediendo. A ver, si el presidente de la República sigue avanzando con esto, debilita las instituciones, a los contrapesos, como debe de ser el legislativo y como debe ser el Poder Judicial. El Poder Judicial, por lo que vemos, ya se sometió y hay una mayoría que tiene Morena con sus aliados que sirven únicamente a los intereses del presidente. Tanto que se criticó lo que el PRI hizo con sus mayorías para destruir al país, es lo mismo que está haciendo López Obrador para sacar sus iniciativas, para desmantelar a las instituciones que le dan un contrapeso al gobierno. Así que, pues doña Isabel Mendoza, que nos escribe usted,
más allá de lo que usted nos diga, lo cierto es que este país no está caminando como habíamos pensado. Y no somos ningunos delincuentes, somos un medio de comunicación, no hemos cometido ningún delito, aguantamos vara con lo que usted diga, pero no somos ningunos delincuentes, como usted nos los quiere hacer saber aquí o como nos los dice, para nada somos unos delincuentes. Trabajamos honradamente, hacemos nuestros recursos de forma honrada, a nadie le estamos robando ni le estamos pues llevando a cabo un acto ilícito, así que no, está usted muy equivocada en ese aspecto. Juan Martín Aspirós Rosa dice: nunca ha habido democracia como hasta ahora, este programa de neopolítica es una mierda de chayote. Bueno, cada quien tiene sus propios criterios y su forma de pensar, nosotros únicamente decimos y estamos analizando lo que estamos viendo, y más allá de lo que ustedes piensen, tenemos que trabajar y dar a conocer las noticias que hoy se van generando. No estamos bien, y esto a tan solo 2 años de gobierno, no sabemos cómo vayamos a avanzar más adelante. Lo cierto es que algo no está caminando en este país, desafortunadamente. Bueno, en este tema del Financial Times, rotativo, este periódico británico, también alude a la situación de los periodistas. Los que no están de acuerdo con el presidente pueden esperar ser nombrados, acusados de estar al servicio de regímenes autoritarios y corruptos que lo precedieron, y requeridos de dar una disculpa. Los ambientalistas que critican sus proyectos, como el del Tren Maya, añade, son descritos como lacayos contratados por el extranjero. Asimismo, cuestiona de favorecer a los combustibles fósiles sobre las energías renovables y a Pemex sobre el sector privado. Está despilfarrando la oportunidad de oro que representa el nuevo TEMEC para atraer a compañías estadounidenses que regresan de China. Algo no está caminando bien, repito, y esto pues de una o de otra forma pues nos va a afectar a todos en nuestra economía. No vamos a crecer económicamente bien como lo había prometido. Además, las inversiones no están llegando, hay mucho dinero que está saliendo del país, se habla de aproximadamente 300,000 millones de pesos, es mucho dinero, y bueno, parece ser que va a seguir saliendo de dinero del país porque no hay seguridad con lo que está hablando o con lo que está haciendo el presidente López Obrador. Y bueno, ya sabe usted cómo se las gasta el presidente. Luego de que el diario británico Financial Times señalara que el presidente López Obrador se está convirtiendo en un caudillo autoritario, el titular del Ejecutivo respondió que este periódico debería de ofrecer disculpas, así como le pidió a España por habernos conquistado, ¿no? Cuando en realidad pues Hernán Cortés ya murió y ya no hay nada que remediar. Yo digo que al contrario, esta conquista que fue hace más de 500 años, ¿no? Cuando Hernán Cortés llegó aquí a estas tierras, pues los que vivían aquí, pues que eran, pues creo que eran aztecas, ¿no? Y pues después de lo de la Nueva España, hablamos de una mezcla de linajes y de sangre, que es lo que ha prevalecido hasta hoy, pero Hernán Cortés conquistó a aztecas y a otro tipo de habitantes que había en ese momento, y bueno, no tiene nada que ver, pero el presidente confunde la magnesia con la amnesia. Bueno, pues el presidente llamó a que este periódico debe de ofrecer disculpas a México y al mundo en lugar de cuestionar su proyecto de transformación. ¿Proyecto de transformación? Pues ¿cuál? La verdad no lo vemos por ningún lado, este proyecto de transformación. Para nada, no vemos ningún proyecto de transformación. El Financial Times siempre impulsó el modelo económico neoliberal en México y en el mundo, y ese modelo ha fracasado. Ellos, en vez de estar cuestionando nuestro proyecto alternativo, en el económico, en lo social, en lo político, debería de ofrecer disculpas al pueblo de México y al mundo entero, porque la crisis se produjo por el modelo neoliberal, por apostar todo a las privatizaciones, por apoyar solo a sectores minoritarios y abandonar al pueblo. Eso fue lo que ocasionó el derrumbe del modelo neoliberal. Es la contestación que le dio el presidente, igual que las de siempre, ¿no? Es la misma contestación que ha dado el presidente a todo de su proyecto. Desafortunadamente es la realidad, y bueno, no hay otra contestación, ya lo sabemos. Aquí mismo en nuestro país nos ha tachado de conservadores, de fifís,
de neoliberales, de estar a favor del modelo neoliberal, nada tan más alejado de una irreal percepción del presidente, que no está abocado a gobernar, que está más interesado en el tema electoral que en darle resultados al pueblo de México, que lo llevó a la presidencia de la República. Y eso de verdad es algo muy lamentable. Pero así están las cosas con el presidente de México. Decepcionante pues la manera en cómo conduce los destinos de este país. Bueno, vamos a darle un giro y vamos a hablar ahora de los proyectos que vienen del gobierno, que hoy junto a la iniciativa privada anuncian 39 proyectos de infraestructura por un monto de 297.344 millones de pesos. El plan incluye obra en sectores de comunicaciones y transporte, energía, agua y medio ambiente. Ojalá y esto realmente sea un anuncio que ayude a la economía de nuestro país, porque usted lo sabe, debido a la pandemia, pues nuestra economía pues ha sufrido un severo colapso. De por sí ya veníamos mal, pero con lo que sucedió de la pandemia, pues destruyó nuestra economía. Estamos hablando de más de 1.100.000 empleos que desaparecieron, empleos formales. Hablamos de más de 15.000 empleos informales, que hoy pues prácticamente toda esta gente pasa a engrosar las filas de los programas sociales. El nuevo plan anunciado por el presidente, pues en conjunto con el sector privado, incluirá un total de 39 proyectos. Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, destacó que se trata de una reactivación del plan de infraestructura que se presentó desde noviembre del año pasado para incluir a la iniciativa privada. Ojalá no le vayan a dar a tole con el dedo a Carlos Lomelín, porque siempre lo está utilizando el presidente en sus proyectos, sin que hasta el día de hoy pues veamos alguna obra importante. Y no sabemos, si hay que estar atentos, si este plan anunciado por el presidente vaya a aterrizar, porque repito, hay muchos proyectos en los que hay inversionistas, pero que desgraciadamente tienen miedo, temor ante algún momento arrebatado de decisiones del presidente que afecten su dinero, y pues la gente que tiene la lana, que quiere invertirle, teme a entrarle a estos proyectos, porque a rato te cancelan la obra, a rato te cancelan el proyecto, tú ya le invertiste, le metiste dinero y tu dinero se va a perder. Desde luego vas a hacer uso de tus derechos ante alguna instancia legal, pero eso lleva tiempo también, y de momento, si no es mucho el dinero que tú tienes, el colchón que tú tienes, y ya lo invertiste, pues corres el riesgo de irte a la bancarrota. Eso es lo que tenemos hoy con el presidente de la República, que ha dado ha anunciado el nuevo plan de inversión en materia de infraestructura, con 39 proyectos, algo así como 297.344 millones de pesos. Estamos hablando en el sector de comunicaciones y transporte, energía, agua y medio ambiente. Así que pues vamos a estar muy atentos a este primer paquete del plan de infraestructura, que generará entre 185 y 190 mil empleos, y esperan llegar a una meta de inversión del 25% del Producto Interno Bruto de este país. El plan de inversión en infraestructura que se anunció este lunes debería privilegiar la contratación de empresas mexicanas, señaló el jefe de la oficina de la Presidencia de México, Alfonso Romo. Vamos a ver, ojalá y sea cierto y no vaya a ser decepcionante este plan de inversión, porque como dice Mario Maldonado hoy en su columna que escribe en el Universal, la única esperanza de los empresarios es que ahora por lo menos se genere un mecanismo que permita sumar más proyectos en el corto plazo, sobre todo en el sector energético, sin que pasen por el escritorio del presidente, donde ya sabemos que se atora todo eso. El semblante de los empresarios durante el anuncio de inversión privada en Palacio Nacional expresó el malestar por el plan que les aprobaron en la Unidad de Inversiones de Hacienda, con la venia del presidente López Obrador, pues no es ni una tercera parte de lo que tenían contemplado para lograr la reactivación económica del país. No hay
mucha seguridad, no hay emoción, no hay alegría, les autorizaron una parte nada más, no todo el proyecto que tenían contemplado. El anuncio de 39 proyectos con una inversión de 297.344 millones de pesos como primera fase del acuerdo entre el sector privado y el gobierno federal fue decepcionante, escribe Mario Maldonado, y y volvió a exhibir la poca influencia de los representantes de las cúpulas empresariales, Carlos Salazar del Consejo Coordinador y Antonio del Valle del Consejo Mexicano de Negocios, y del enlace presidencial con la iniciativa privada, Alfonso Romo, quien aunque ya elevó el tono de su discurso público, su jefe en Palacio lo sigue sin tomar en cuenta. A ver en qué termina todo esto. No hay mucha emoción, los empresarios están pues siendo cuidadosos con esto, porque no sea que en una de esas también le vayan a cancelar algunos proyectos que pues de por sí los que les autorizaron no son suficientes para reactivar la economía. Pues de todos modos van con recelo, porque conocen a un presidente que es muy volátil y que en cualquier momento puede echar a perder todo. Desgraciadamente también ese mensaje lo ven en el extranjero, y pues la gente de dinero, la que tiene el billete, no está muy confiada en quererle entrar a invertir en este país. Y eso a todos nos afecta, porque la economía está detenida el día de hoy. Vamos a estar atentos a todo eso. Bueno, breve pausa y regresamos, no se vayan. Saludos a doña Isabel Mendoza, aunque nos diga que somos delincuentes, no lo somos, doña Isabel, tenga usted la seguridad de eso, no lo somos. Y a Juan Martín Aspiros Rosas, también muchos saludos, gracias por el comentario. Chayoteros chayotes son aquellos que hablan bien de un gobierno. Si se dan cuenta, nosotros tenemos otra línea, así que pues chayotero pues no lo creo, ¿verdad? Porque no tiene nada que ver. Doña Isabel Mendoza nos dice hasta delincuentes, imagínese usted, está tan molesta doña Isabel. Pues bueno, cada quien su opinión, nosotros venimos a trabajar y no venimos a decir cosas agradables, porque desafortunadamente lo que está sucediendo en nuestro país no es nada agradable, doña Isabel. Usted disculpe, por favor. Bueno, pausa y regresamos, no se vayan. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo.